Bueno, Nacho, por lo menos tenemos trabajo. Y bastante tranquilo, te diría. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Yo soy Alejandro Alcuri y me acompaña Ignacio Alcuri. Ignacio Alcuri soy yo, Alejandro Alcuri Leo, que en verdad es Leo Alcuri. ¿Cómo está Germán? Muy bien, preocupantemente tranquilo, pero veremos, todo depende de cómo salga. Sí. Claro, Germán, como ustedes saben, es un gran futbolero, un hincha de Rampla a muerte. Y también hincha de esa otro cuadro chico que es la selección uruguaya. Sí. Esto es un falso vivo. Mientras nosotros estamos grabando esto, el mundo está paralizado porque está jugando Bolivia con Uruguay. Son gente muy solidaria entonces y me pusieron el martes para esquivar esa amargura que es el partido que está jugando Uruguay. Nosotros sabemos que vos, en este preciso instante va perdiendo Uruguay 2-0, pero mientras hablamos pues ya puede ir 4-0. No sé, la eliminatoria pasada lo empatamos 2-2 de atrás y yo estoy bastante optimista al respecto y me tienen acá encerrado. No sé. No ves que lo hicimos para protegerte. Es imposible que Uruguay empate este partido de atrás, pero no hay chance. Yo no descarto. La única es que le saquen roja al golero y que le echen a 5 jugadores a Perú. A Bolivia. A Bolivia, sí. Perú no tenía mucho que ver. Y lo que más me tiene preocupado es esta difícil misión de levantar lo que fue la participación de Alejandro Alcuri la semana pasada. Y espero estar a la altura de las circunstancias. Mirá, Germán, la cosa es así. Alejandro Alcuri ya quedó de titular acá. Ya está de titular. Hay que ver... Me estás quitando presión. Es como, exacto. Bueno, no vas a sacarle lugar a Alejandro Alcuri. Alejandro Alcuri ya está primero. Si vos lo haces un poquito como él, ya conducen vos y él el programa por el resto del año. Bien. Y Nacho y yo nos dedicamos a lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo, que es retirarnos. Voy a hacer lo posible para que me salga mal. Entonces. No, hacelo bien, hacelo bien. Bueno. Si no, si lo haces mal va a quedar igual a nosotros y no se va a notar. Claro. Como digas. Bueno, vamos ya mismo con los titulares, con lo más importante de la jornada. Ya regreso a la información desmenuzada para todos ustedes. La prensa internacional destacó la sangre fría del austríaco Felix Baumgartner, que rompió la barrera del sonido al caer desde 39.000 metros de altura sin consecuencias físicas. Sus gritos de pánico pidiendo que cancelaran la operación estarían llegando recién ahora. ¡Protesta! Las academias de manejo protestaron marchando con sus autos a la Junta Departamental por las demoras y suspensión de entrega de las libretas de conducir. De esta manera, los instructores de manejo le enseñaron a sus alumnos que los autos no son solo un medio de transporte, sino también un medio para romperle la bola a los demás. ¡Congelado! Los supermercados aceptan congelar los precios hasta diciembre como les habían pedido desde el gobierno. La idea de este congelamiento es evitar que se siga derritiendo la confianza de la gente en la estabilidad de nuestra economía. Esta noticia y alguna cosa más hoy en Reporte Descomunal. Bueno, Germán, llegó el momento de dar las noticias. Adelante. ¿Empiezo yo? Empezás vos. El gobierno estudia la posibilidad de que 2 empresas se repartan las frecuencias de la extinta Pluna. Una sería la de López Mena y otra la del grupo Molinari. De esta manera se alejarían las sospechas de una gran corrupción y pasaríamos a la menos dolorosa sospecha de 2 pequeñas corrupciones similares. Así es.
Así da. Este fin de semana los supermercados le aplicarán una rebaja a 200 productos. Todos ellos están relacionados con merchandising de la selección uruguaya y nada tiene que ver con un acuerdo con el Ministerio de Economía. Según el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, para 2015 es posible reducir a la mitad el número de personas con hambre del mundo. Para los Estados Unidos eso sería sencillo bajando el precio de las balas. Muy bien, Leo. El Festival de Percusión de Montevideo continúa en el Teatro Solís con 2 conciertos el 18 y 25 de octubre. Será transmitido en cadena nacional y se aceptarán donaciones vía telefónica destinadas al abandono del flagelo, la rehabilitación y la inserción de los percusionistas a la sociedad mediante la práctica de instrumentos musicales decentes. Man, vos no eras baterista, Sí, como un percusionista, pero sí, más pobre todavía, porque el percusionista toca varios ritmos. Toco la batería y escribí yo ese chiste, o sea, así que... Es un gran concepto de autocrítica, me gusta. Según un estudio realizado por el Departamento de Medicina de la Universidad del Este de Finlandia, el tomate reduce hasta un 55% el riesgo de sufrir un infarto. Claro, eso porque allá no está a 90 pesos el kilo. Deme ese tomate, ¿cuánto es? ¡Ah! La policía quitó las vallas que impedían ingresar al barrio Marconi desde la noche del domingo. La medida se debió a fuertes presiones. ¿Impidió que ingresar? Ingresar. Me escribieron mal Marconi, Marconi. Marconi. Que me iba adelantado y me confundí. Quedó Alejandro del Curi acá y vos muy despegado. Lo sé. Dale. Con todo, man. La policía quitó las vallas que impedían ingresar al barrio Marconi desde la noche del domingo. La medida se debió a fuertes presiones de la empresa Nike, que vio disminuidos sus ingresos desde ese día. Tanto problema por este remate en el Leo. Vamos, la verdad que no era bueno, ¿no? Venite para acá, Germán, porque para ampliar la información sobre los incidentes desatados en el barrio Marconi, luego de que el domingo pasado se produjera un tiroteo entre la policía y algunos supuestos delincuentes, enviamos al movilero estrella de este programa, que es el Martín Sartú, el que mandamos a las zonas de conflicto, se la juega por este programa, el señor Marcos Morón desde Marconi. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, Leo. Bueno, hola, Germán. Te cuento que la situación aquí por ahora es de tensa calma. En realidad lo que más preocupa ahora son las consecuencias de los incidentes, no tanto lo que puede pasar, sobre todo para la imagen del barrio, ¿verdad?, de los vecinos, porque este lugar, barrio Marconi, ya era bastante estigmatizado. Bueno, ahora se teme que esta situación pueda hacer que empeore la percepción, ¿no? Claro, es entendible. ¿Han tomado alguna medida las autoridades para revertir esta situación? ¿Qué piensan hacer? Sí, bueno, básicamente el vallado antichorros, para que no entren y salgan los chorros, ya fue retirado, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante que este lugar no se estigmatice, perdón que editorialice un poco, pero yo creo que los periodistas también tenemos que aportar a esto, tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Estaría bien que se haga un manejo responsable del tema, ¿no? Yo creo exactamente es así, porque si los periodistas empezamos a usar un lenguaje despectivo, a informar solamente sobre las cosas malas que pasan... Para un minuto, para... Perdón, lo que pasa es... ¿Qué haces, Marco? Pasaron un par de caritas medio raras acá, dije no me van a ganar el micrófono capaz, entonces me escondí un poquito. Chao. Pero ¿no te parece que eso de decir un par de caritas raras puede contribuir a esa estigmatización de la que tanto hablabas? Y que estaban bravas. Estos botijas tenían 12 años cada uno, de este tamaño eran, bueno, estaban bravos la verdad, ¿no? Pero bueno, como te decía, acá lo que importa es que no se estigmatice a todo el mundo, porque... Para un poquito bien. Hace plancha, salí acá, plancha, salí de ahí, pichi, anda a revolver basura, dale, anda, Marco, anda. Pero Marco, pará, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó? Perdón, es que hay que tratarlos así, porque si no tenés que imponer el respeto. Y bueno, con esta terminología sí se asustan un poco, ¿verdad? Tenía como 8 años este botija, aparte tenía pinta de estar medio limado. Yo digo, ¿8 años? 8 años, sí, un peligro, ¿no? Pero pará un poco, vos. Está como yo. Mejor dejemos el tema de la estigmatización, Marcos. ¿Cómo está ahora la relación entre los vecinos y la policía? Bueno, en este momento, no, pará, no. Llamá a la policía, llamen a la policía. Pará, salí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, Marcos? Hay unos niños, tienen como 4 o 5 años cada uno, vienen en balón. Llamá a la policía, Leo, llamá. ¿Pero qué pasa? Anda, plancha, salí acá, salí. Esto es un desastre. Me vuelvo a mi lugar, mejor.
No está bien esto de estigmatizar a los barrios. Lo aprendí en ciencias O sea, en todos los barrios se queman autos. ¿Quién vive en un barrio donde no se haya quemado un auto alguna vez? A veces porque quedó un falso contacto en la batería, lo que fuera. Sí, ¿no? Exactamente. O a veces ves un tipo que gana poca plata y se la quema toda para tunear el auto, y es una forma de quemar el auto también. Es verdad. Vamos a hablar de desgracias más importantes que la de Marconi. ¿Cómo no? Pasemos a deporte, Germán, ¿te parece? Vamos. Uruguay jugó hoy en la altura de La Paz ante Bolivia. Médicos asesoraron a Tavares sobre los efectos de la altitud en el rendimiento de los jugadores, que puede provocar ahogo, fatiga muscular y dificultad para pensar claramente, y cuyos efectos habrían empezado a sentirse hace 5 o 6 meses. Aún no está confirmada la magnitud de la lesión del defensor de la selección uruguaya, Diego Lugano. Lo que sí se ha podido comprobar es que si la velocidad con la que llega cualquier tumulto o gresca que se arma en cualquier parte de la cancha fuese la misma que para marcar a sus adversarios, sería el mejor defensa del mundo. Muy de acuerdo. El paracaidista austríaco Felix Baumgartner, de 43 años, logró atravesar la barrera del sonido en caída libre luego de dar un salto récord desde 39.000 metros de altura. Por otra parte, el futbolista Lionel Messi, de 25 años, logró atravesar la barrera de Uruguay en un tiro libre luego de que Cavani diese un salto récord de 2 metros de altura. Bueno, me imagino los chistes que harán mañana con los goles de Bolivia. Sí, tengo un montón de chistes. En las oficinas, más que nada, es donde se dan los chistes más lindos, ¿no? Germán, lo has hecho muy bien. Bueno, me alegro. La entrevista del bloque que viene capaz que no estás, pero me parece que es un tema que te interesa, como le interesa a toda la juventud y a la gente sensible de este país. Decime de qué se trata. ¿Es sobre un libro o sobre una cosa que a vos te gusta mucho? Estás hablando de fútbol, supongo. No es de fútbol, pero es algo que a vos te interesa mucho. ¿Sí? Sí, bueno, me quedo atrás de cámara. Vos quedate y quédense usted también, porque no hay forma mejor de olvidar la derrota de Uruguay que fumándose uno. Ya volvemos. Doc TV Latinoamérica presenta el documental chileno Duncún, la lengua. En una escuelita ubicada en los márgenes de la ciudad de Santiago, Elba y Olga trabajan por rescatar y transmitir la lengua mapuche a sus alumnos desde pequeños. Su intención es educar en el respeto a las diferencias y transmitir que el origen de cada uno de ellos aporta una mirada especial y valiosa sobre el mundo. Estreno miércoles 17 de octubre. Doc TV Latinoamérica, tercera edición. Se trata de una enfermedad más frecuente de lo que se creía años atrás. En Uruguay no hay estadísticas, pero a nivel mundial su prevalencia es de 1 cada 100 habitantes. En el último tiempo se ha difundido y diagnosticado cada vez más. Consiste en la intolerancia permanente al gluten, presente en 4 cereales: trigo, centeno, cebada y avena. La calidad de vida de un celíaco depende de evitar el consumo de estos cereales y el gluten en comidas y bebidas. ¿Qué es la enfermedad celíaca? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? ¿Tiene cura? ¿Se puede tener una vida normal con esta enfermedad? ¿Es fácil llevar adelante una dieta libre de gluten? ¿Hay oferta? A nivel gubernamental, ¿se ofrecen soluciones para quienes padecen esta patología? En 37 grados hablaremos de enfermedad celíaca. Producción nacional. En este ciclo repasamos los emprendimientos que sobresalen por la búsqueda de alternativas productivas, generando el menor impacto posible y aprovechando al máximo los recursos naturales con eficiencia y en armonía. Producción nacional. Una mirada al medio ambiente. Martes 21 horas, sábado 19:30 horas. Nos estamos viendo. Uruguay hoy es un país modelo porque su presidente José Mujica ha propuesto estatizar la producción de marihuana. ¿Cuándo fue que se prohibió fumar marihuana? ¿Cuándo fue que nos volvimos tan locos por cuidar la salud de la gente? De eso habla el libro Marihuana y otras hierbas de Editorial Debate. Recibimos a Guillermo Garat, su autor. Fuerte el aplauso.
Bueno, Guillermo, un placer tenerte acá. El placer es mío, se imaginarán. Bueno, salió este libro, Marihuana y otras hierbas, que es una investigación que hiciste durante todo el año pasado. Es verdad, año y medio laburando, sí. Más allá de toda una vida, digamos, en el tema, ¿no? Dedicada al asunto, sí. No, en la solapa del libro decís que es un tema que te involucraba, digamos, que sentías que tenías que investigar, tenías que hacer algo al respecto. Sí, sobre todo fue después de haber ido a ver a Alicia Castilla, aquella escritora argentina que estuvo presa en la cárcel de Canelones por unos cuantos meses, y ver las condiciones en las que ella estaba, que me decidí a contestarme a mí mismo la pregunta de por qué se llega a esta situación de guerra contra las drogas que vivió el país durante 100 años prácticamente. Cuáles fueron los debates, cuáles fueron los argumentos que se inventaron en el imaginario social, político, sobre este asunto de las drogas. ¿Por qué y con qué argumentos se prohibieron las drogas? Una cosa que me llamó mucho la atención leyendo el libro es que la primer medida para prohibir los estupefacientes fue el segundo gobierno de José Valle Ordóñez en 1911. Y por lo general, cuando piensan el Pepe Valle, dice, uy, qué crack, la ley del banquito, todas estas leyes avanzadas, el divorcio. Pero la primera ley prohibicionista de drogas fue en el segundo gobierno del Pepe Valle. Sí, fue la ratificación de la Convención de La Haya. En el 14, y había incluso en el vallismo había una corriente de médicos bastante importante, porque bueno, el vallismo, una de las características que tuvo fue la de ir expulsando a los eclesiásticos, a los religiosos de los ámbitos de la salud, de los asilos, de los hospitales. Entonces eran aliados de Valle porque eran laicos, y en esa ola entró todo este asunto de los médicos y una verba incendiaria contra las drogas, ¿no? Claro, y una cosa que dice en el libro es que ese anticlericalismo del gobierno de Valle, ese estado laico, le daba un gran poder al médico, que era como la cara más visible de la medicina en un país que no estaba tecnológicamente muy desarrollado. Lo más parecido a un científico era un médico en este país, ¿no? Y decís que como que depositó mucha fe en los médicos, que fueron los que empezaron a decir las barbaridades que se cometían con las sustancias que consumían los toxicómanos de aquel entonces. Sí, fue un poco adoptando una moda que venía de Europa, porque hay que recordar que en ese tiempo de la Primera Guerra Mundial, y estas drogas que hoy están que no están permitidas, eran las que se utilizaban para calmar los dolores de los combatientes. Entonces la cocaína era un anestesiante que se utilizó hasta los años 30, 40 incluso en Uruguay, y el opio y sus derivados, la morfina, la heroína, las sales, etcétera, también. Entonces era algo que estaba en los hogares, que estaba en las farmacias, que la recetaban los médicos, ¿no? O sea que dentro de este contexto, Tabaré Vázquez prohibicionista, que se preocupa por la salud, sería un buen integrante de un gobierno vallista de esa época, de la segunda presidencia. Y algunos de los argumentos que utiliza Tabaré son muy similares a aquellos que se utilizaban a principios del siglo, sí, sin duda. Eso, leyendo las primeras páginas del libro, cualquiera se puede dar cuenta. Y vos decís que hay como una forma de pararse frente al tema de la persona que consume. Hay una cosa que no todo el mundo entiende, la diferencia entre consumir una droga y ser dependiente de ella. O sea, no es lo mismo una persona que toma una copa a una persona que es un alcohólico, y no es lo mismo una persona que fuma un porro una vez por semana a un dependiente de la marihuana, ¿no? Es verdad. A veces cuesta diferenciar eso en el discurso de la gente que nunca ha probado nada. Sí, yo te diría que no se diferencia directamente, ¿no? En el discurso de la gente, que es entendible que haya muchos miedos, ¿no? Y que haya también muchos preconceptos, porque es una materia en la que la mayoría de la población evidentemente no la conoce. Se ha trabajado muy poco investigando este asunto, y cuando se ha investigado por parcelas, entonces se ha fragmentado mucho el asunto. Y siempre estuvo presente una cosa que también queda patente en el libro, son los argumentos, ¿no? Cosas que se repiten, como que el que empieza con marihuana después pasa a otras drogas, que las drogas todas, pero en concreto la marihuana, que es la que más tratas en el libro, pero también el opio, las otras, generan la degradación moral de la persona. Incluso se dice como que era una droga que consumían los hombres y que le hacían perder su masculinidad, o que le exacerbaban la libido, y después tenían hábitos que
impedían el progreso de la sociedad y por eso había que recluirlo. Pero nunca estuvo la ciencia detrás de eso, más allá de que eran médicos los que lo decían. Sí, no necesariamente médicos, pero sí se decían ese tipo de cosas. Estaba como lo de la teoría de la escalera, que vos empezás con una droga y terminás con otra. Pero eso sigue hasta el día de hoy. Sí, sí, pero hay algunas que son muy graciosas, porque por ejemplo en el 87 hubo una comisión parlamentaria que trabajó durante 2 años este tema en el Parlamento. Entonces una de las cosas que decía uno de los diputados es que en aquel momento había estallado el consumo de cemento de contacto. Entonces decía que los chicos empezaban consumiendo cemento de contacto y terminaban consumiendo marihuana, ¿no? Después Marquesano en esa misma comisión también decía que dentro de las primeras preocupaciones de su ministerio estaba el asunto de que había muchos pibes que fumaban el filamento de la banana, ¿no? Y ese tipo de Marquesano cosas. Queda muy bien parado en este libro. Queda como un estadista que hizo mucho del Ministerio del Interior, más allá de todas las otras cagadas que se mandó. En particular en este tema era una persona muy aguda en sus percepciones. Sí, era como... Aparte era el único que hablaba, o sea, era un especialista del tema, sin dudas. Me encantó encontrar a Marquesano tantos años después. Sí, le hizo hablarse muy bien al libro. Y otra cosa que también leyendo el libro uno mira en perspectiva, porque uno tiende a pensar que lo que pasa ahora es una cuestión de nuestra época, y hay temas como el tema de la violencia, ¿no? Que uno piensa que ahora es peor que antes, y hay estudios de que eso viene creciendo desde el 50 hasta ahora. Y otras son esas ideas como de internar compulsivamente, que parecen nuevas, ya estaban presentes acá, creo que de la primera dictadura, de la dictadura de Terra, en el 30 y algo, había una ley, sí, creo. La ley del psicópata es la que permite internar gente. De hecho, esta ley que se está estudiando, hay mucha gente que dice que no es necesaria hacer esto de la internación compulsiva, porque esa ley ya está aprobada desde el año 34. De la dictadura de Terra, ya que la idea esa de encerrar al que tiene un problema con la droga es como una idea inspirada en un dictador. Sí, o en varios. O en varios golpistas, digamos. Qué lindo que el progresismo de mi época. Y también hay ideas que también se repiten, ¿no? Que, por ejemplo, el autocultivo es pernicioso porque la gente podría dedicarse a vender a las demás personas. Sí, pero de hecho ahí hay un gran asunto, porque por ejemplo en la época de la dictadura ya Adela Reta, y me dan ganas de pararme para nombrar a esta señora, decía que el autocultivo era un acto preparatorio de una conducta impune. Así traduciendo un poco, las leyes en Uruguay desde el año 75 de la dictadura autorizan el consumo personal, pero no nos dicen cómo llegar a esas drogas. Entonces Adela Reta decía, este acto, el de cultivar, es un acto preparatorio de ese consumo que no pena la ley, ¿no? Claro. Entonces han habido otras teorías, no solamente la mano dura. Nadie le dio bola de la Reta, pobre. Nadie le dio bola de la Reta, la mandaron al Ministerio de Educación y Cultura, creo, ¿no? Y cuando vino la democracia tampoco. Tampoco. Es un tema así, el autocultivo en realidad que empezó, digamos, a florecer a partir... Yo pondría el mojón con cuando Valle dijo que había que legalizar. Más que el mojón, el floripón. Yo pondría el floripón ahí, la campanilla, la pondría a tomar sola a partir del año 2000, cuando Valle dice aquel asunto de que hay que legalizar las drogas. Y ahí los cultivadores empiezan como a salir del closet de a poco, pasan los años y los movimientos políticos del Frente Amplio, la Juventud de la Vertiente y del Partido Socialista, todos ellos empiezan a formar como un movimiento que empieza a crecer y que son los que están hasta el día de hoy peleando por esto, ¿no? Hay un capítulo muy jugoso del libro que es cuando hablas de esta brigada, esta agrupación, la Luca Prodan. La Luca Prodan. Que empezó dentro del Partido Socialista y tuvo tantos problemas que tuvo que irse, y encima termina de una forma que vale la pena recordar en el libro, bastante trágica e increíble para un gobierno democrático, ¿no? Sí, la Brigada Luca Prodan era un grupo de estudiantes en principio de secundaria que se juntaban alrededor del Liceo 10 de Malvin y que empezaron claro, porque todos los marcaban a ellos porque fumaban porro, ¿no? Entonces a estos drogadictos, y ya eso era suficiente para descalificarlos de cualquier otro tipo de actividad. Incluso dentro de la propia izquierda no estaba bien visto aquel militante que fumaba un porro. No. Incluso transcribirse una canción de Darnayán que refleja muy bien lo que era la visión de la izquierda militante en esa época, que aquel que se fumaba un porro estaba evitando el problema y que la cosa era la lucha, y eso no era parte de la lucha. Sí, se estaba evitando la realidad. Además que convengamos que todo este asunto de las drogas de alguna manera estalla en aquel año, no sé, por poner un mojón, el 68, ¿no? En Estados Unidos, los hippies, no sé. ¿Para qué quiero hacerte decir algo que estoy seguro que no querés decir? De cierta manera, esa canción compuesta por Darnayán, que era fiel a esa izquierda
digamos, sesentista, con esas ideas un poco de... Vendría a ser como Elvis Presley, que fue colaborador de la CIA para que los jóvenes no se drogaran con los Beatles. O sea, vos estás poniendo a Rayan como un buchón que estaba en contra de cualquier sustancia que pudiera alterar la percepción, sabiendo que él era un gran alcohólico. Es lo que está diciendo en el libro. Es una interpretación válida de la que yo no voy a hacer más comentarios. En el libro también hablas de ese fenómeno que viene con esto de la prohibición, con la desinformación, que son esas clínicas donde se ofrece el servicio de desintoxicar a ese adicto a las drogas. Y decís que ese fenómeno surge por una desatención del Estado, que incluso en los centros donde podía alguien ir a tratar de desintoxicarse, accedía a la propia brigada de narcóticos y obtenía los datos y después te perseguían. La verdad, es uno de los capítulos más tristes del libro. Sí, el problema sobre todo fue que el Estado no estaba dando abasto a sostener el tratamiento para las personas que tenían problemas o que no necesariamente tenían problemas, pero que justicia mediante, familia con poco conocimiento del asunto mediante, enviaban a los chicos a que se rehabilitaran, digamos. Y lo que pasaba allí a nivel del Estado en el Vilar de Bo era que los tratamientos eran los que se les hacían a los alcohólicos, no se conocía el asunto, el personal médico y no médico no quería saber de eso porque les trastocaban la rutina, ¿no? Porque estaban acostumbrados a otro tipo de patologías crónicas y esto no era una patología crónica claramente. Entonces el Estado empieza a hacer agua por todos lados con este asunto y empiezan de a poquito a surgir en la década de los 90, cuando este tema se pone en la opinión pública, las clínicas de rehabilitación. Algunas de ellas que bueno, le oraban a Dios a ver si me sacan al pibe de todo esto. Y muchas de esas siguen hasta hoy. Te diría que la gran mayoría, excepto... Que son las que se fueron a protestar a la plaza ahora contra este proyecto que permitiría el acceso libre a la marihuana, ¿no? Capaz que hay algún interés en el medio, decís... No sé. Siguen todas excepto una que era Engelmacher, que tuvieron un problemita en Francia porque se ve que al responsable Engelmacher le gustaban un poco las chicas y los chicos preferentemente chiquitos y le cerraron el negocio en Francia y bueno, después se fue cerrando, pero te diría todas las otras siguen hasta el día de hoy. Bien, yo recomiendo este libro porque es un gran compendio de esfuerzos inútiles por detener algo que sigue sucediendo y encima donde vos lo decís, incluso das cifras, donde siempre se apresaba más de la gran cantidad de gente que caía a la justicia por drogas, la mayoría era gente que tenía para consumo personal o pequeñas cantidades y nunca los grandes narcotraficantes, salvo después cuando viene el gobierno de Tabaré Vázquez que cayeron algunos, pero las cárceles están saturadas, aunque sea nomás para que no vaya tanto gira a la cárcel, habría que no hacer tanto problema con esto. Sí, sería recomendable. Una tercera parte de los que están presos por infracciones a las leyes de drogas en este país y en América Latina, ¿no? O sea que un tercio de la población carcelaria, el único delito que cometió puede haber sido consumir o el pequeño venta al menudeo. Sí, el narcomenudeo, como dice Bonomi. Sí, sobre todo eso. Y es claro que hay que hacer algo, porque no solo por el tema de las cárceles... ¿Cuántas veces te pusieron esta canción en las notas que has tenido? No, en todas. Les agradezco por ponerla una vez más porque... Se nos fue volando el tiempo, Guille. Yo recomiendo el libro y tengo la esperanza de que sirva para que alguien, viendo en perspectiva lo inútil de esta lucha, diga, acompañemos esto y hagamos algo una vez. Sumémonos a los inútiles, digamos. Guille, suerte y muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Con ustedes nos vemos mañana cuando Uruguay haya perdido 20-0 frente a Bolivia. ¿Cuánto van ya? ¿4? 4. Estamos en falso vivo, así que puede pasar de acá al 20, capaz que son unos minutos. Nos vemos mañana a las 8. Nos vemos. Singers smoking.